Pero Pablo, cuando él vio que él se iba a matar, Pablo le dijo: hey, no te mates, porque ninguno se ha movido, todos estamos aquí, así que no te mates. Esto llamó la atención del carcelero, porque él dijo: ¿cómo es posible que esta gente, estando preso, tienen las cadenas en el suelo, las puertas están abiertas y ellos siguen ahí? Dios le bendiga y Dios le guarde. Me place saludarle a todos los que estarán viendo este video. Le estamos hablando desde el segmento Excelencia Cristiana Televisión. Es una honra poder estar acá e impartir una palabra de lo alto con cada uno de ustedes. Mi nombre es Eric de la Rosa y estamos aquí porque sabemos que este momento será algo muy especial. Así que, para el beneficio de la brevedad, permítanme leer Hechos capítulo 16, verso 25. Dicen así en el nombre de Jesús: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Damos gracias a Dios por su maravillosa palabra. Ellas son benditas, gloria a Dios. En este momento quiero ministrar con el tema atadura espiritual. Repito, atadura espiritual. Es impresionante todo esto. Cuando hablamos del libro de los Hechos, Hechos lleva el libro de los acontecimientos de los apóstoles, de los acontecimientos de la iglesia primitiva, de la constitución, de cuando la iglesia comenzó a expandirse, a estimularse sobre la faz de la tierra. La Biblia establece que Hechos presenta 3 acontecimientos en sus inicios, es decir, cuando Hechos comienza con la ascensión de Cristo, el descenso del Espíritu y la expansión de la iglesia. Cristo asciende al cielo, le dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá usted el Consolador, pero si me voy, vendrá usted el Espíritu Santo, el Consolador. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Él le habla acerca de esto y él le explica que él debe de irse porque venía alguien superior, o venía alguien que iba a continuar, que es la palabra correcta, que iba a continuar con lo que Jesús había dejado, con la tarea que Jesús había dejado. De manera que cuando Cristo asciende, antes de ascender le da la promesa del Espíritu Santo y le dice: no se vayan de Jerusalén sin antes haber recibido al Espíritu Santo. Me seréis testigo. Escuche esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. De manera que cuando ellos están en el aposento alto, específicamente en el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, se celebraba esta fiesta, ¿verdad? Cada 50 días se celebraba esta fiesta, de manera que estando ellos reunidos en un aposento alto, esperando la promesa de Jesucristo, dice que el Espíritu Santo desciende. 2 acontecimientos van: el ascenso de Cristo, descenso del Espíritu. En Hechos capítulo 1 en adelante, o en Hechos capítulo 2, vemos al Espíritu Santo descendiendo, y dice que se le fueron repartidas lenguas como de fuego, y otras lenguas se les asentaron. Algunos de ellos
ellos comenzaron a hablar un idioma, un lenguaje que no habían hablado. Las personas que estaban al frente decían: ¿cómo es posible que esta gente hable en nuestro lenguaje? ¿Por qué? Porque estas personas estaban dispersos y en esta fiesta todos se reunían, venían de Asia, venían del oriente, venían de todos los lugares, judíos que estaban dispersos, judíos que estaban ahí, inclusive los prosélitos estaban ahí. Y dice que ellos se maravillaban, ellos se sorprendían porque los discípulos estaban hablando las lenguas de cada uno de ellos cuando no la habían estudiado por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que ellos hablaban el lenguaje o hablaban lenguas según el Espíritu le daba que hablase. De manera que la gente empezó a cuestionar y no dio con ningún resultado, más dijeron que ellos estaban borrachos, estaban llenos de mosto. Pero Pedro se pone en pie y dice: nosotros no estamos borrachos ni estamos llenos de mosto, es que el Espíritu Santo descendió como Cristo lo había prometido. Es que el Espíritu Santo ha hecho acto de presencia como Cristo lo había dicho, como Cristo lo había predestinado. De manera que ahora vemos en el capítulo 3 en adelante, vemos la expansión de la iglesia. Vemos a Saulo persiguiendo a la iglesia, vemos los evangélicos que están siendo perseguidos, vituperados por el evangelio que ellos están profesando. La Biblia establece que los cristianos se volvieron un peligro, se volvieron un problema, se volvieron un trastorno, una frustración para el gobierno de ese entonces, para los saduceos, para los fariseos, se volvieron un peligro, de manera que el nombre de Cristo ellos querían callarlo y le decían: no hablen de ese nombre. Cuando agarran a Pedro, Pedro le dice: ¿cómo vamos a callarnos? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de Él? Es que Él lo es todo para nosotros. Él hizo cosas con nosotros que ustedes no hicieron. Y ellos intentaron callarlo, pero Pedro dijo: no vamos a callar. La Biblia establece que la iglesia comenzó a expandirse cuando empezaron a perseguir a los cristianos. Dice que este hombre, Esteban, fue el primer mártir de la iglesia cristiana, al cual lo apedrearon. La Biblia establece que los cristianos comenzaron a correr. Felipe se fue para Samaria, se expandieron, de manera que el evangelio comenzó a expandirse por ciertas persecuciones. El primero que auspició la persecución fue el mismo Dios, porque Dios le había dicho que ellos tenían que serle testigos en Samaria, en Judea, y Felipe específicamente sale huyendo para Samaria y dice que él solo trastornó Samaria. Un solo hombre fue capaz, escuche esto, un solo hombre lleno del Espíritu Santo fue capaz de trastornar una ciudad completa. Ahora veo aquí a Pablo, Saulo, ¿verdad? Que Dios le cambió el nombre, Jesús le cambió el nombre y ahora es Pablo. Lo veo aquí en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Lo veo acá, capítulo 25 específicamente. Yo veo aquí a un Pablo que está preso a causa de lo que él está predicando. Entran a Pablo y así la preso porque la gente temía a lo que esta gente cargaban. La gente lo quería callar. Dice que después de haberlo azotado, se dieron cuenta que Pablo era romano y a los romanos no se le podía matar porque los romanos no mataban a su propia gente, ni tampoco, gloria a Dios, para siempre lo crucificaban. Más bien lo metieron preso. Dice que le dieron latigazo, lo azotaron, lo laceraron, gloria a Dios, para siempre. De manera que cuando lo ponen en la cárcel, la Biblia establece que Pablo y Silas, estando presos, la Biblia dice específicamente que ellos a medianoche, ay Dios amado, a medianoche comenzaron a adorar, comenzaron a cantar himnos. La Biblia establece que ellos estaban atados de manos y pies, pero la boca la tenían suelta. Número 2, los presos que estaban ahí tenían cadena al igual que ellos. ¿Por qué yo puse atadura espiritual? Se dará cuenta que la gente que estaban ahí en esa cárcel, algunos de ellos, excepto Pablo y Silas, no simplemente estaban atados físicamente con una cadena, no solamente estaban atados porque estaban presos en una cárcel, estaban atados espiritual. Y Pablo era la oportunidad o era la respuesta que Dios había mandado para darle la libertad al espíritu que ellos tenían. Cuando Pablo y Silas comienzan a cantar himnos, la Biblia especifica
La Biblia dice que vino un terremoto, y cuando este terremoto vino, dice que la cárcel se estremeció, los cimientos se estremecieron, los cimientos empezaron a moverse, y dice que las cadenas se le cayeron, las cadenas cayeron al suelo. Ahora ellos no simplemente están desatados físicamente, porque todo preso quiere ser libre, todo preso quiere salir de la cárcel, ¿verdad? Y quiere su libertad. Pero yo veo a estos presos que son libres, es decir, su atadura se le cae de la mano, pero la Biblia establece que ellos se quedaron ahí, porque el carcelero, cuando vio esta hazaña, él dijo: bueno, ya entré en un contubernio, ya yo entré en una situación de muerte, precariedad, porque me asignaron a los presos, pero ellos se escaparon porque las puertas están abiertas, y escuché unas cadenas que se cayeron. Pero Pablo, cuando él vio que él se iba a matar, Pablo le dijo: hey, no te mates, porque ninguno se ha movido, todos estamos aquí, así que no te mates. Esto llamó la atención del carcelero, porque él dijo: ¿cómo es posible que esta gente, estando preso, tienen las cadenas en el suelo, las puertas están abiertas, y ellos siguen ahí? Y ellos siguen ahí. Al parecer, lo que Pablo, escuche esto, en la atmósfera que Pablo estaba, al parecer lo envolvió, lo saturó, porque la libertad que ellos necesitaban no era simplemente una libertad física, sino una libertad espiritual. Porque hay mucha gente hoy que están en la cárcel de la Victoria, en la cárcel de Najayo, están en la cárcel de ciertos países, pero son cristianos, aunque están haciendo una condena, aunque ellos están, ¿verdad?, pagando una condena. Ellos son libres porque decidieron entregarle su vida a Dios, y por cuanto ellos le entregaron su vida a Dios, Dios lo liberó del espíritu del arma. Cuánta gente están sueltos, están libres, andando en la calle, pero están atados, y otros están presos cumpliendo una condena, pero son libres. Este es mi tema: atadura espiritual. Gente que están atados y necesitan la libertad. Cuerpos que andan en la calle, pero están atados. Cuerpos que andan en la calle, pero son esclavos. Cuerpos que andan en las calles, pero Satanás, el sistema, los pecados, la vanagloria, el orgullo lo tiene atado. Cuánta gente están allá sufriendo por un espíritu de depresión y están siendo esclavos de ese espíritu. Cuánta gente está atado, pero Dios hoy viene a decirle a alguien: voy a darte la libertad, no solamente física, sino espiritual. Los presos habían experimentado algo que nunca habían vivido. Ellos estaban experimentando algo que nunca le había ocurrido, de manera que ellos se quedaron ahí. Y por Pablo, escuche esto, por Pablo ellos recibieron, ¿verdad?, la libertad que ellos tenían. Es decir, que lo que a Pablo le pasó fue verdad, el beneficio, o fue un beneficio. Lo que Pablo pasó no simplemente fue que lo pusieron preso. Dios permitió que lo pusieran en la cárcel para él libertar a otros. ¿Cómo es posible que tú, preso, liberte a una persona? Esto parece de loco, porque Pablo, estando preso, libertó a muchos. El asunto es que Pablo tenía una cadena física, pero su espíritu estaba libre. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: yo estoy preso, pero mi espíritu no lo está. Yo estoy preso a modo de malhechor, pero la palabra no está presa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: yo estoy preso, pero la palabra está suelta. La palabra nadie la limita. Los barrotes no detienen la palabra. Yo estoy preso, pero los barrotes están, aleluya, los barrotes están ahí, pero no pueden detener la palabra. De manera que el apóstol Pablo tenía grillos en la mano, grillos en los pies, pero su espíritu estaba libre. El espíritu de Jehová estaba sobre Pablo, de manera que hay situaciones que pueden parecer difíciles, pero es el escenario que Dios está utilizando para darle libertad a aquellos que están cautivos. Es el escenario que Dios está, ¿verdad?, organizando para que tú te subas ahí, para que le des libertad a aquellos que están presos.
Porque hay gente que nunca sabrán qué se siente, estar preso hasta que ellos no estén en esa condición. Pablo no supo qué significaba estar en esta condición hasta que pasó por ella. Y Dios tuvo que entrarlo en la condición de los presos para que Pablo comenzara a adorar. Y Pablo demostró algo muy profético. David dijo: saca mi alma de la cárcel para que yo te adore. Pero Pablo, estando en la cárcel, comenzó a adorar, porque él entendió que los barrotes no podían callarlo. Él entendió que los barrotes no podían detener la alabanza que él tenía por dentro. Él entendió que los barrotes no podían hacer, porque Pablo dijo: no hay circunstancia que me detenga. Por eso entiendo a Pablo cuando dijo en Filipenses: yo he sabido vivir en cualquiera que sea mi situación. He sabido vivir en cualquiera que sea mi circunstancia. Así en angustia me gozo, en escasez me gozo, en abundancia me gozo, en cualquiera que sea mi situación me gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo habló de esto porque Pablo no lo detuvo la situación, aleluya, ni los contubernios que él estaba viviendo. El apóstol Pablo reconoció que aunque él estaba en esta condición, Dios lo había enviado con una misión específica. Escuche esto: y hasta que el propósito no se efectuó en el apóstol Pablo, nadie lo pudo matar. Lo intentaron matar, lo azotaron, pero nadie lo pudo detener, porque cuando Dios está sobre ti, cuando la promesa está sobre ti, intentarán matarte, destruirte. Sin embargo, cualquier situación arbitraria te va a guiar al propósito de Dios. Romanos 8, capítulo 8, a la altura del verso 28: para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De manera que hay veces que vas a pasar por situaciones que parecerán difíciles, situaciones que parecerán malas, pero es para Dios glorificarse a través de esa situación. Es para que tú, tal vez estás en el hospital, estás enfermo y Dios permitió que te enfermaras, ay Padre, para que cuando vayas al médico, aleluya, los enfermos que están postrados al lado tuyo, ellos reciban la sanidad interior, ellos reciban la sanidad espiritual, ellos sean sanos espiritualmente hablando. ¿Cuánta gente hoy están en un lugar que necesitan ser libres, necesitan ser sanos? Y Dios comenzará a activar a sus guerreros, porque Dios tal vez te permita pasar por ciertas dificultades, pero Dios no te va a dejar en esa dificultad. Dios aleluya, te puede permitir pasar por una angustia, pero Dios no te dejará en la angustia. Dios te puede dejar pasar por la vergüenza, pero no te dejará en la vergüenza. Por eso hay gente con atadura espiritual que Dios lo viene a liberar. Por eso Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Jacande, yo siento a Dios por cuanto me ha ungido para darle libertad a los que están presos, para darle sanidad a los oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre alguien aquí. El espíritu de alguien está, aleluya, sobre alguien, de manera que la palabra unción, Isaías dice que la unción se pudren a causa de los yugos, ¿verdad? O que los yugos se pudren a causa de la unción, que es la palabra correcta, claro. La unción rompe, pudre los yugos. De manera que la unción tiene que ver con machar, tiene que ver con untar con aceite. Alguien aquí, si está untado de aceite, lo que tú tienes, otros tienen que, ¿verdad?, ser partícipe de ello. Por eso la Biblia dice: da por gracia lo que por gracia has recibido. No puede ser que tú estés lleno de unción, estés lleno de poder y tú estés tranquilo. Dios empezará a mover tu tierra. Dios empezará a incomodarte, porque Dios necesita darte a entender que lo que tú tienes no se puede oxidar, que lo que tú tienes hay que darle uso, que lo que tú tienes alguien lo necesita, tu familia lo necesita, tu casa lo necesita, lo que tú tienes alguien lo necesita. Por lo tanto, es imposible que estés cargado de poder, de unción, de dunamis y Dios te deje tranquilo, estático. Dios te va a incomodar. Hay situaciones que Dios va a comenzar a hacer. Hay situaciones que Dios va a comenzar a crear para que te muevas y para que alguien sea partícipe de lo que tú tienes. Si el apóstol Pablo no llega a la cárcel y si Silas y Pablo no llegan a la cárcel, esta gente se quedan atados. Pero Dios preparó ese escenario y al parecer parecía difícil, pero Pablo se goza. Pablo está cantando. ¿Sabe qué hace Pablo? Pablo está frustrando los planes de Satanás.
los planes de los demonios. Porque es imposible que una gente presa en una situación de muerte, en una situación de muerte anunciada, ay Padre, Pablo comienza a adorar y comienza a gozarse. Al parecer lo que Pablo está pasando es muy poco, porque Pablo está cantándole a Dios. Y Dios llegó, y cuando Dios llegó, los cimientos de la cárcel comienzan a romperse, comienzan, gloria a Dios, para siempre a caerse, de manera que la gente que estaba atado comenzó a ser libre, la gente recibió al Señor, la gente fue sanado, la gente fue libertado. Ahora el apóstol Pablo le da a entender a la gente que no simplemente estás atado físicamente, sino espiritualmente. También Cristo le dio a entender a ciertas personas que estaban enfermos, que la peor enfermedad no era la enfermedad física, sino la enfermedad espiritual. Gente enfermo por dentro. El paralítico que estaba en la puerta de Hermosa estaba paralítico, ¿verdad? Estaba paralítico, pero una cosa es ser paralítico corporalmente hablando o físicamente hablando, y otra cosa es ser paralítico espiritual. Hay gente que su parálisis no es una parálisis física. Hay gente que su parálisis es espiritual. Gente que caminan pero son paralíticos. Gente que andan pero están paralíticos. Gente que usted lo ve ahí, gloria a Dios, para siempre, caminando, pero su vida, su mentalidad está reducida. Sin embargo, Dios tiene que interrumpir su vida. Tiene que haber una interrupción divina de parte de alguien que porta a Dios, que porta la unción que pudre los yugos, la unción que liberta al cautivo, para que esa persona que esté en esta condición, ¿verdad?, entonces Dios le dé la salvación que necesita, la libertad que necesita. Por ende, vengo a hablar con aquellos que son como Pablo y Silas, que a pesar de la situación, de la circunstancia, ellos entienden que ese es el escenario que Dios está utilizando para darle la libertad a los que están cautivos. Aleluya. Alguien aquí tiene que entender que Dios está provocando cosas, situaciones, para darle la salvación a los que están al lado tuyo. Gloria, lo que parece para ti negativo, Dios lo está haciendo positivo a los que están en tu contorno. Por eso cualquier situación en la que te encuentres, no llores, comienza a cantar himno. Demuéstrale, aleluya, a las tinieblas, al infierno, que no importa por la situación que tú estás pasando, con todo y sin nada adora a Dios. Porque hay situaciones que Dios, aleluya, le está provocando para darte a entender que alguien, oh gloria a Dios, para siempre necesita lo que tú tienes. Y es de la única manera que tú puedes llegar a esas vidas. Aleluya. Y esto va a doler. Pero Dios le está diciendo a alguien: es posible que tu enfermedad, es posible que tu escasez, es posible que tu crisis, es posible que tu condición de muerte esté produciendo vidas. Es posible que tu escasez esté produciendo abundancia en otros. Ay, Dios mío, pregúntale a Elías, que cuando él está, aleluya, en este lugar, Dios le secó el arroyo y le dice: ve donde la viuda. La escasez de Elías, Padre, yo te alabo, estaba produciendo abundancia en la mujer. Porque hay situaciones que parecen difíciles, pero Dios está provocando cosas. Tal vez tu encarcelamiento está produciendo libertad en otros. Ay, Dios mío. Tal vez tu crisis está provocando que haya abundancia en la vida de otras personas. Porque Dios va a escoger ciertos lugares para darle a entender a la gente que no importa el lugar, no importa la casa, no importa la barca, no importa la ciudad, Dios como quiera lo va a hacer a través de alguien que tenga la unción del Santo. Aleluya. Si eres de esto, yo vengo a decirte: si está pasando cualquier circunstancia, yo te estoy diciendo, hay gente que tienen atadura espiritual, y tu atadura física, no espiritual, va a traer o va a hacer que los que estén atados sean libres en el nombre de Jesús. Y yo oro a Dios ahora. Voy a terminar con esta oración. Gracias, Espíritu Santo. Yo oro a Dios ahora para que cualquier situación arbitraria que tú piensas o que tú estás viviendo, yo declaro que se alinea al propósito de Dios. Mientras Jonás estaba huyendo para Tarsis, gloria a Dios para siempre, Dios tenía un pez en el agua para direccionarlo a Nínive.
Así que en el nombre de Jesús, cualquier circunstancia, situación arbitraria, yo declaro que se alinea al propósito eterno de Dios, al propósito eterno de Elohim. Así que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que cualquier atadura espiritual que la gente tenga sea libre por el poder de la palabra. Te pido que cualquier atadura, cualquier opresión, cualquier espíritu que esté oprimiendo las vidas, gente que están caminando, están libres, aleluya, físicamente, pero espiritualmente están atados. Libértalo, Dios. Mueve gente para que liberten a esa gente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es tu segmento Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbete, comparte este video con los tuyos para que sean bendecidos. Quien te habla o quien te habló fue tu hermano evangelista Eri de la Rosa. Dios te bendiga y Dios te guarde.